Hola, ¿cómo están? Más de 40.000 palestinos han sido masacrados por Israel en tan solo 10 meses. Más del 60% de las infraestructuras están destruidas en Gaza, sin contabilizar el desastre que han dejado a su paso, trazando su estrategia junto a Estados Unidos en invasiones como Irak, Afganistán, Libia y la guerra terrorista inoculada en Siria. Nos preguntamos, ¿qué busca erradicar el sionismo? Analicemos hoy en el mapa los hechos geopolíticos. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender todo este panorama. Israel amenaza la identidad regional. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Revisamos en nuestro mapa las acciones que ha emprendido el Estado de Israel en la región de Oriente Medio. Ha trascendido en varios ámbitos, incluso para la terminología militar. No podrían llamarse operaciones militares a las arremetidas y los blancos abiertos que emprende Tel Aviv con países vecinos. Por ejemplo, vemos Siria, que está descrito como un objetivo vinculado a Irán, y los ataques no solo han cobrado la vida de civiles, sino también generado grandes daños a infraestructuras de todo tipo. El sur del Líbano, otro de los escenarios que está condenado a recibir todo tipo de agresión bajo el argumento de la eliminación de Hezbollah, sin discriminar niños, jóvenes y barrios que se identifiquen con esa cultura. Han dañado también tanques de agua, tierras forestales y agrícolas. El genocidio en Gaza, otro escenario, parece una excusa para atentar con toda la región y con el carácter cultural identitario que implica ser musulmán. Por ello, la destrucción de centenares de mezquitas en el enclave costero, aparte de asesinar a más de 40.000 ciudadanos palestinos y acabar con edificaciones de su territorio. Nos preguntamos aquí si Irán es una verdadera amenaza para Israel o son ellos la verdadera amenaza para la región de Oriente Medio. Ya que el gobierno sionista ha destruido viviendas de civiles, infraestructuras educativas, de salud, religiosa, ha masacrado a líderes políticos, a diplomáticos, con todo esto bajo la excusa de la autodefensa. Injerencia también al orden del día, bombardeos y bloqueos de las rutas marítimas, por ejemplo en Yemen, que ha causado grandes pérdidas al mercado. También se pone en evidencia de que Israel quiere tener el control de la región a toda costa, respondiendo a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué decir sobre este tema? Vamos a reflejar también esta otra mirada en nuestro mapa. A través de Cancillería iraní se ha venido denunciando estas hostilidades que emprende Israel hacia las santidades. En los últimos 10 meses, el régimen sionista, además de asesinar a miles de bebés, niños, mujeres en Gaza y en Cisjordania ocupada, ha venido derrumbando de manera masiva las mezquitas e iglesias con presencia de sus funcionarios y respetando también los lugares sagrados para el Islam. El Ministerio de Donaciones y Asuntos Religiosos en Palestina publicaba un informe hace 3 meses desde donde confirma la destrucción completa de 604 mezquitas, una cifra que va en aumento. Así lo señalaba el canciller iraní. Este pronunciamiento se daba en el contexto de la propuesta de la República Islámica de Irán, que fue avalada por la Organización de Cooperación Islámica, de que se establezca el 21 de agosto como el Día Mundial de las Mezquitas. Ya hasta la fecha marca el crimen sionista al incendiar la mezquita de Al-Aqsa, uno de los santuarios más importantes del mundo musulmán en el mundo. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Vamos a recibir por esta razón a Daniel Lobato, nos acompaña en directo, experto en temas de Oriente Medio. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Un placer estar contigo, Paola, y con la audiencia de Telesur. Daniel, es increíble cómo avanza no solamente el genocidio, sino el exterminio. ¿Podría calificarse a Israel como un estado de apartheid? Y te pregunto esto porque realmente queremos saber qué es lo que persigue destruir el sionismo. Bueno, más allá que un estado de apartheid, que era lo que era Sudáfrica, al fin y al cabo la minoría blanca racista que lideró Sudáfrica durante décadas no buscaba el exterminio de la población nativa negra africana, ¿no? Porque buscaba sobre todo el aprovechamiento de su mano de obra, su casi esclavización. Sin embargo, hay otros tipos de colonización por reemplazamiento de la población, reemplazamiento demográfico forzoso, como hemos visto en Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, donde los aborígenes australianos están recluidos en guetos, alcoholizados, etc. Es otro modelo
diferente de colonización por asentamiento de colonos con reemplazo forzoso, como digo, y ese es el modelo que se busca en Palestina desde hace 100 años, que comenzó el proceso colonizador, y especialmente desde hace 80, en el que 76, que se declaró el régimen de apartheid israelí, pero que, ya digo, no solo conlleva el apartheid, sino que lleva una limpieza étnica, un reemplazo demográfico forzoso a través de dos vías, ya sea el exterminio puro y duro, como estamos viendo, o la creación de unas condiciones tan terribles, inviables, incompatibles para la supervivencia humana, que los indígenas, los nativos, se tengan que marchar. Ya millones de palestinos están fuera de Palestina como refugiados en todo el mundo, y lo que necesita el régimen israelí es expulsar o asesinar a otros cuantos millones, porque son más numéricamente, demográficamente, que los colonos israelíes. En eso se cifra la esperanza de supervivencia del régimen israelí: exterminar o expulsar a millones de palestinos, y eso es lo que desea borrar. Y borrar con ello también su identidad. Todos se preguntan, ¿en qué momento responderá Irán? Y esto, ¿qué escenario podría abrir no solamente para la región de Oriente Medio, sino también para el resto del mundo? Bueno, es aventurado decir en qué momento, pero hay algunas claves que nos pueden dar. Ya en abril, cuando Israel destruyó el consulado iraní en Damasco, Irán se tomó varias semanas para hacer digamos, un trabajo diplomático, inclusive un trabajo en aquel momento de buscar un alto el fuego definitivo a cambio de no responder a algo tan grave como es la destrucción de un edificio diplomático que contraviene, vulnera completamente la Convención de Viena, etc. Entonces, bueno, aquello fue infructuoso, como van a seguir siendo infructuosos todos los llamados a negociación o alto el fuego, los que hemos visto estos días también, no son más que un señuelo para ganar tiempo y prolongar este exterminio, esta masacre. Pero en todo caso, Irán va a responder. Se ha tomado unas mismas semanas, primero para hablar con sus, digamos, socios, también para hablar con sus vecinos, con distintos estados limítrofes, también para recibir la visita del ministro de Asuntos Exteriores jordano, por ejemplo, que fue inmediatamente tras el asesinato de Ismael Haniyeh, fue a visitar Teherán, para ver la situación sobre el terreno, tal como la evaluó en el mes de abril, pero además también hay otros elementos. Por ejemplo, se está celebrando el Arbaín, que es una ceremonia por la cual millones de iraníes van a Kerbala y a otros lugares santos en Irak, y por tanto, mientras no finalice ese movimiento de personas, ese trasvase de un país a otro de peregrinos, eso no va a suceder. Hay que estimar que en los próximos días, por supuesto, Irán va a responder. La disuasión contra el régimen terrorista israelí, que, digamos, Irán practicó durante años en una paciencia estratégica de soportar el terrorismo, soportar el asesinato de sus científicos nucleares, soportar el asesinato y el sabotaje de instalaciones vitales, civiles, en el país iraní. Esa paciencia estratégica ya hemos visto que no dio resultado. El régimen israelí ha seguido elevando el terrorismo, no solo ha elevado el genocidio y la limpieza étnica contra los palestinos nativos, sino que ha seguido elevando el terrorismo cada día. Además, el asesinato de Fuad Shukr en Beirut, los bombardeos constantes sobre Siria, sobre Líbano, sobre el puerto de Judeida en Yemen. Entonces, por supuesto, la respuesta va a llegar, va a ser una respuesta mucho más intensa, severa y dañina que la que en abril realizó Irán. Y por supuesto, lo que nunca se debe caer es en responsabilizar a Irán por responder, en que se está escalando hacia una guerra regional. La guerra regional, quien única y exclusivamente la busca y la desea, es Netanyahu, es Israel, como una posible solución a la trampa en la que Israel está ahora mismo, digamos, atrapada, como es Gaza, con el genocidio, la devastación, de donde no es capaz de derrotar en 300 kilómetros cuadrados a la resistencia, pero a la vez tampoco se piensa marchar y piensa tener bajo ocupación militar el gueto de Gaza permanentemente. Entonces, en esa guerra regional es la que Israel cifra sus esperanzas, y desde luego no será Irán, en una respuesta mucho más demoledora y devastadora contra Israel, no será Irán, como digo, quien escale hacia una guerra regional, aunque desde luego abre unas puertas
ahora mismo desconocemos, y la presencia de grupos navales estadounidenses, ese refuerzo, veremos a ver en qué se, digamos, en qué, a dónde nos lleva, ¿no? Hasta dónde Estados Unidos, en definitiva, que es quien lidera este genocidio, más allá de que Israel sea el ejecutor, pero Estados Unidos, que es que lo lidera, hasta dónde nos quiere llevar en esa posibilidad de guerra regional. ¿Y cómo lo ha logrado? Es una pregunta que dejamos para el siguiente bloque. Daniel, te pido que te mantengas con nosotros. Marquemos nosotros una pausa muy breve revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal de Prensa Latina, el portal web que colocamos en la pantalla del mapa, que está titulando de la siguiente manera: ecuatorianos marcharán en solidaridad con Palestina. El Comité Unitario de Solidaridad del Ecuador con Palestina marcha esta jornada en apoyo al pueblo palestino, desde las acciones bélicas de Israel que han dejado a más de 40.000 víctimas mortales, una acción que ya ha sido calificada por los propios organizadores como una acción de resistencia y lucha por el pueblo palestino, que desde hace 76 años viene siendo masacrado por el régimen de Israel. Son acciones como estas que se replican en el mundo de solidaridad, esta vez desde el Ecuador, con el pueblo palestino, un pueblo que pese a tener un gobierno, y me refiero al ecuatoriano, cómplice de ese genocidio en Gaza, donde incluso tiene a su propia vicepresidenta fungiendo como embajadora en Tel Aviv. Este pueblo ecuatoriano decide no callar y alzar su voz contra el genocidio. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En esta fotografía vemos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su lado Adolf Hitler. Y es que expertos coinciden que el pensamiento sionista, escúchese bien, ha impuesto una doctrina a los judíos, diciéndoles que son un pueblo y una nación con una doctrina religiosa por la que deben luchar en la tierra prometida. Un aspecto cuya importancia fue subrayada por el fundador de este movimiento sionista, Theodor Herzl, quien dijo: de que no ser por el antisemitismo, los judíos habrían olvidado su identidad y se habrían asimilado en las sociedades en las que vivían, la mayoría de las cuales los odiaban y les guardaban rencor. Y los sionistas lograron llevarlo al extremo en su odio hacia los judíos, lo que ayudó al sionismo. Tras su control de los medios de comunicación y más tarde del cine estadounidense y las editoriales globales, a imponer esta agenda para todos sin permitir que nadie siquiera cuestionara sus afirmaciones, que muchos políticos, pensadores, intelectuales en el mundo árabe islámico habrían aceptado como una verdad absoluta e inclusive indiscutible. Daniel, este escenario no deja de ser interesante porque nos ayuda a entender cómo se manipula también desde el famoso término del holocausto, el antisemitismo, narrativas que también forman parte de este dialéctico, digamos así, de las nuevas tecnologías, de redes sociales, para justificar lo que hace Israel en Gaza y para justificar el apoyo que respalda Estados Unidos y los países europeos. ¿Cómo funciona esta estrategia? Bueno, en cuanto primero a lo terminológico, fíjate lo que tú has dicho, el genocidio de los que cometieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial contra millones de seres humanos, no solo fue contra las personas judías, que por supuesto lo fue, varios millones de personas judías, pero también decenas de millones de personas soviéticas, rusas, bielorrusas, etcétera, también polacas, yugoslavas, griegas, homosexuales, gitanos, republicanos españoles, antifascistas, etcétera. Entonces, sin embargo, a través de la maquinaria de la propaganda, de la hegemonía cultural que estableció Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, a través de esa factoría llamada Hollywood y otros mecanismos, otros dispositivos, digamos que se apropió una parte del todo, ¿no? Y parece que en la Segunda Guerra Mundial los nazis, los alemanes, prefiero llamarles los alemanes porque es lo que eran, alemanes, parece que solo asesinaron a personas judías y por tanto había que darle un nombre especial a ese genocidio, diferenciándolo o anulando o silenciando los otros, ¿no? Y de ahí la palabra holocausto, etcétera.
y patrimonializando todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial por él. Y a partir de ahí, además de esa Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos despacio, lentamente, se va vinculando cada vez más a la colonia, primero británica, a la colonia sionista en Palestina, pero ya digo, de origen británico, pero Estados Unidos, al comprobar el potencial que tenía de dominación de toda la región del petróleo, del canal de Suez, etcétera, pues al irse vinculando tras la Segunda Guerra Mundial, esa factoría comenzó también a tergiversar mucha otra terminología, ¿no? Y a todo aquel que supusiera, especialmente en los últimos años, con la irrupción, el nacimiento de muchos lobbies pro-israelíes en muchos países del mundo, lobbies sionistas, la irrupción de terminología o de confrontar todo lo que fuera el antisionismo, es decir, que es algo parecido al antifascismo, puedes calificarlo con antisemita o judeófobo, como alguien que odias a las personas judías y quieres exterminar a las personas judías, ¿no? Eso, fíjate que con Sudáfrica no se hacía. Nadie que quisiera erradicar el régimen racista de la Sudáfrica del apartheid quería erradicar a los blancos del mundo, ¿no? Porque esa minoría blanca que dominaba Sudáfrica, pues había que desmantelar su régimen. Sin embargo, ese señuelo o esa trampa, ese fraude se utiliza burdamente con la cuestión en Palestina, con esa colonia instaurada hace 76 años, y para eso también utilizan digamos, la influencia de esos lobbies que en cada país trabajan duramente, y también en otras instituciones como el Parlamento Europeo, sí. La ONU incluso han llevado propuestas para intentar perseguir el antisionismo, para calificarlo como algo así como judeofobia, ¿no? Sí. Cuando justo hace 40 años era al revés, una resolución de la ONU declaraba que el sionismo era una ideología racista como el nazismo, como el apartheid en Sudáfrica, etc. Una narrativa que utiliza a través ahora de plataformas digitales para justificar, inclusive para perseguir a quienes están a favor de la causa palestina. Daniel Lobato, como siempre, gracias por tu tiempo y tu análisis para El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra leyenda. Esto reseñaba Donald Trump, candidato republicano de Estados Unidos, al referirse a la donación que hace el país del norte a Ucrania. No tenemos municiones, dice Trump en este momento. Somos Estados Unidos. Se pregunta, ¿por qué se lo entregamos todo a Ucrania y a otros lugares? Lo dimos todo, vaciamos nuestros almacenes de todas nuestras municiones. Carlos Martínez nos acompaña en directo para El Mapa de Telesur. Carlos, qué gusto tenerte en El Mapa. Trump se refiere mucho a Ucrania, cuestiona mucho la política de Biden, pero ni una sola palabra para lo que sucede en Gaza. ¿Por qué? Bueno, más que en alguna sola palabra, él ha manifestado que va a seguir apoyando al régimen genocida sionista. No solo eso, sino cuando fue presidente, que en general el mundo estuvo más tranquilo con Biden, sí que es verdad que hizo un acto muy agresivo frente a la comunidad palestina, a la comunidad árabe en general y a la comunidad mundial, que fue llevar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, a la Jerusalén ocupada ilegalmente por el régimen teocrático y totalitario sionista. De manera que entre los dos candidatos que tienen opciones reales a las elecciones falsamente libres de Estados Unidos, los dos son sionistas, los dos van a apoyar a un Estado que está cometiendo un genocidio sin igual desde la Segunda Guerra Mundial. Con todo este escenario, con toda esta visualización que hemos hecho en El Mapa, destrucción masiva de infraestructuras, objetivos que son mezquitas, iglesias, escuelas, hospitales, ni qué decir de la masacre a más de 40.000 gazatíes, más de 18.000 son niños. No solamente se ataca a Palestina, también ha habido la inoculación terrorista en Siria, las invasiones en Irak, Afganistán, Libia, todas ellas trazadas de la mano de Estados Unidos. ¿Qué escenario le espera al mundo con esta entidad, además, que no solamente tiene capacidad militar, sino capacidad articuladora dentro de la política norteamericana? Israel existe porque Estados Unidos le protege. El momento que Estados Unidos deje de proteger a esta entidad genocida tendría no los días, las horas contadas. De manera que ahora romperse en las negociaciones sobre el alto fuego, Irán tiene vía libre
para responder a los ataques de Israel. Irán ha estado aguantando sus ansias de venganza, ya dio su palabra que mientras había negociaciones de paz no rompería el alto fuego que hay entre ambas potencias. En los medios occidentales Irán se le pinta como régimen de los ayatolás, pero es un país mucho más serio que Israel, porque Israel, recordemos, que asesinó al interlocutor político de las negociaciones que había de alto el fuego en territorio encima iraní. De manera que Irán ha parado, pero yo no me cabe ninguna duda que Irán y sus aliados, Hezbollah del Líbano, Hezbollah de Irak, los Yemen y Siria y otros grupos armados, además de todos los grupos palestinos, van a contestar duramente una vez frustradas estas negociaciones que se han llevado a cabo en Qatar. ¿Tendrá algún tipo de esperanza el pueblo palestino? A mí me gustaría que el pueblo palestino tuviera esperanza. Me gustaría que no hubiera guerra, me gustaría que no hubiera genocidio. Pero la situación en Palestina es tal que se parece mucho a la Alemania nazi. La Alemania nazi todos sabemos cómo se tuvo que acabar con ella. Fue una guerra muy cruenta y aniquilando el sistema nazi. Y me gustaría decir otra cosa, ¿no? Pero me parece que al final Israel está llevando a una guerra regional, cuando no mundial, su propia supervivencia. Pero el mundo no puede soportar más ver este genocidio en el cual todos los días se asesina impunemente a mujeres y niños. Y como has dicho en el bloque anterior, cuando digo esto me estoy jugando mi propia libertad en España y Europa, porque perseguir los delitos de odio se persiguen los delitos al régimen sionista. Y defender a las víctimas del sionismo se convierte en un delito de odio contra los asesinos, contra los genocidas, contra los sionistas y contra los nazis. Y eso dice muy poco a su favor de la protección de los derechos humanos, de la libertad de expresión en Europa Occidental. Queremos agradecer como siempre a Carlos Martínez por su tiempo y su análisis, como siempre, para nuestros televidentes del mapa hoy en Telesur. Gracias, Carlos. Carlos Martínez con nosotros en directo. Momento de finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Régimen de apartheid. Desde la creación del Estado de Israel, su objetivo no solo ha sido cometer un exterminio humano. Las agresiones recurrentes del régimen de Israel contra mezquitas, iglesias, escuelas, hospitales, generando una devastación generalizada, se traduce en esa estrategia para borrar la identidad de los pueblos musulmanes y árabes, lo que lo convierte en un régimen de apartheid. 2. La respuesta de Irán. Genera tensión una posible respuesta de Irán hacia Israel, ya sea en solitario o junto a Hezbollah, Ansar Allah y las fuerzas de movilización popular en Irak, o junto a Siria, ante los masacres y los asesinatos perpetrados por la entidad y que aún continúan. Netanyahu no va a retroceder en estas políticas mientras crea que Donald Trump y Kamala Harris necesitan el apoyo de los lobbies sionistas que invadieron y controlaron el pensamiento estadounidense y la opinión pública masiva. 3. Manipulación. Israel tiene control de los medios de comunicación, del cine estadounidense y de las editoriales globales. A través de ellas impone su agenda a todos, sin permitir que nadie siquiera cuestione sus afirmaciones, generando una narrativa falsa, imponiendo la mentira sobre la verdad de los hechos, con el uso de influencers pagados, como lo hace contra la revolución venezolana, para distorsionar la verdad. Inclusive Israel, con la complicidad de Occidente, condena y persigue a quienes defienden la causa palestina. Esto ha permitido a los gobernantes de la entidad sionista intensificar sus crímenes contra el pueblo palestino. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.